por el tema del Esto agua. lo manejo. Bueno, Loro, ¿querés que yo te tenga el micrófono? Por favor, o alguien. ¿Querés que te la tenga yo? Dale, por favor. Así, no, ahí está Leo, lo haces. Me parece más cómodo, bueno. Bueno, ahí está. ¿Se lo tenemos, Juan? Ahí está. A Cintia, sí. Saca el micrófono porque se va a grabar el secreto. Bueno, ¿qué está proponiendo Centurión en Córdoba? ¿Qué propone? Bueno, nosotros en principio en Córdoba, digamos, hoy no tenemos una lista propia. Vamos con una lista que es muy celeste, que es afín nuestra, que es una alianza a nivel provincial. Vimos que la clase política se ha apartado de esos valores y ha generado décadas de fracaso en la Argentina, que se ven plasmados en los números cotidianos y diarios de la Argentina. La Argentina tiene una deuda equivalente al 108, 110% de su PBI anual, actualmente, 35% de pobreza. ¿Cuánto es la inflación proyectada por el año? 40%, tasa de interés del 58%. Hoy el título era que las tasas bases en los diarios principales de los matutinos de Buenos Aires, las tasas bases ayer en el acuerdo que hubo en Banco Central, el 58%. Con una tasa del 58% en la Argentina no se puede producir ni naranja. Bueno, esto es la sintomatología del fracaso argentino. Bueno, ¿y qué busca, digamos, de alguna manera capturar los votos que está dejando el macrismo por el disconformismo que hay? No, creo que con Cintia tenemos un gran acuerdo. Nosotros no capturamos votos, nosotros no generamos un discurso para los votos. Nosotros tenemos un discurso claro que está basado en los valores que proponemos y el primer valor es el valor de la vida. Nosotros lo que decimos es que si la clase dirigente no es capaz hoy de sostener el debate de la defensa de la vida, de ser más inocente, de ser más precario en términos de su vida biológica, que es el niño por nacer, es muy difícil que pueda sostener los derechos de nadie, como no lo ha venido haciendo en las últimas 4 décadas. Entonces nos parece que el valor de la vida y el debate sobre el valor de la vida es un valor central hoy en la Argentina. ¿Cree que se puede lograr un efecto granata como ocurrió en Santa Fe con esto del Provida, proyecto Provida? Es que yo lo que creo es que el efecto granata no es granata, es lo que está sosteniendo granata. Y yo creo que esto se va a dar a nivel nacional, sí, claramente. Digo, como promoción, ¿no? Esto en el mundo, en los últimos 5 años ustedes han venido viendo en términos políticos lo que se llama el grito silencioso. En Europa, en los Estados Unidos, en Brasil, donde la gente cansada de un sistema de fracaso y cansado de un modelo político que no pueden sostener, empiezan a tomar opciones que tienen que ver con valores y con identidades que hasta ahora el discurso políticamente correcto tenía absolutamente oculta. Esto es lo que van a ver en Argentina, perdón. ¿Cuánto piensa que va a influir en cada uno de los candidatos que expongan si están a favor o no de la legalización del aborto en el país a la hora de conseguir votos? Yo creo que va a ser definitivo y yo creo que está siendo definitivo. Todas las propuestas, excepto nuestra fórmula, es la única fórmula que desde el candidato a presidente y vice hasta la última propuesta de concejal en la provincia de Buenos Aires, somos celestes porque somos personas que hemos construido una alternativa política a partir de ese fenómeno y a partir de esos valores. Entonces, yo creo que va a influir mucho. Y yo lo que les digo es, cuando el 11 de agosto vean la cantidad de argentinos que se vuelcan a votar por un sistema de valores, nosotros vamos a conducir el debate en el balotaje. Porque estamos en el balotaje o porque vamos a condicionar el discurso político en el balotaje a través de la temática de la vida. Ese es su objetivo. No es mi objetivo, es ganar. Con Cintia vamos a ganar. Ahora, si no le vamos a ganar porque tenemos una propuesta nueva, porque tenemos muy poco tiempo, porque tenemos muy pocos recursos, porque viajamos en colectivo y no en privado, por un montón de cosas. Podría ser que no ganemos. Cuando nosotros se arme la propuesta del balotaje, lo que le vamos a pedir a todos los votantes del Frente Provida es que voten por un candidato a presidente en el balotaje que se comprometa a vetar la ley del aborto. Cintia, una pregunta para vos puede ser, ¿cómo ves el rol de la mujer en estas elecciones? Bueno, las mujeres somos el 50% de la población, así que las mujeres van a votar, las mujeres cada vez están no solamente más educadas, sino también que tienen una posición política, y eso lo veo como algo muy positivo, pero también algo que mencionaba recién Juan José, es que muchas mujeres están a favor de la vida y a favor de la familia, y muchas mujeres también están muy preocupadas con la educación de sus hijos.
la ESI está llevando, digamos, a la escuela un montón de disvalores que los padres no quieren. Y no comparten. Así que me parece que las mujeres justamente son aquellas también que van a impulsar el voto hacia nuestro espacio. Y también quiero recalcar algo que él dijo, y es, nosotros no nos subimos a esta ola celeste, pero ningún espacio político, los celestes, o digamos, aquellos que están a favor de la vida, el año pasado se movilizaron millones y millones de argentinos, a lo largo y a lo ancho del país, y ningún espacio político tomó esa agenda. Entonces, han decidido políticamente no representar a gran parte de la población. Y nosotros estos valores los veníamos predicando desde antes, y bueno, ahora somos la única fórmula presidencial que estamos a favor de la vida, de la familia, de la educación de los chicos, y sobre todo en la libertad de conciencia. Por eso le pedimos a nuestra gente que sobre todo en las PASO vote a conciencia y no con el miedo. ¿Y cuál es el mensaje o cuál es la propuesta para aquellos sectores que están a favor del aborto y que de hecho se han manifestado y que hoy por hoy no tienen una ley? Bueno, a ver, está el debate público y si se quiere dar el debate el año que viene, o sea, una cosa es Está bien, pero debatir. mientras tanto los abortos se siguen haciendo y no hay ley. Claro, los abortos se siguen haciendo, por supuesto, pero ¿qué se está haciendo para prevenir los abortos? Por eso, porque vos totalmente fíjate, nada. bueno, pero vos fíjate, justamente nosotros, lo que yo siempre digo, yo comparto mucho del diagnóstico que aquellos que están a favor del aborto mencionan. El tema es cuál es la solución. Si a mí me dicen, por ejemplo, que cada vez hay más cantidad de embarazos adolescentes, yo lo que digo es, entonces no está funcionando la educación sexual, porque si los jóvenes, los adolescentes, no saben cómo, digamos, cuidarse, eso es una cosa. El otro tema, te dicen que hay mucha violencia contra las chicas adolescentes. Bueno, del otro lado hay jóvenes también, varones, que de nuevo, la educación sexual no está funcionando, porque hay mucha violencia del varón con la chica. Eso por un lado. Segundo, cuando hay embarazos no deseados, también lo que nosotros decimos es, nunca podemos ir en contra, o sea, nunca podés matar al bebé. Pero como nosotros estamos a favor de las dos vidas, lo que tenés que hacer es acompañar a esa mujer a que llegue a término, pero que tenga una contención integral a nivel social, a nivel de salud, y si no lo quiere, que lo pueda dar en adopción. Y sabemos que hay miles de familias que están esperando poder adoptar un chico, y bueno, lo que hay que hacer es, digamos, agilizar ese proceso, y esas son decisiones políticas que se pueden tomar. Entonces, reitero, no es que no vemos la problemática, vemos la misma realidad, pero buscamos otras soluciones, siempre a favor de las dos vidas. Usted fue funcionario del Gobierno Nacional en Aduanas y en el Banco Nación. Sí, señor. Y en el gobierno de la ciudad. También, sí. ¿Se ha sentido desencantado con esta gestión? ¿Cómo lo han tratado? ¿Por eso está en otro espacio o no ha tenido espacio dentro de Cambiemos? No es una cuestión de trato, no es una cuestión personal. Acá hay dos cuestiones. Mi alejamiento del gobierno tiene que ver con dos cuestiones muy básicas. Uno es diferencias en la gestión de los temas y en cómo se abordó el 2016 y el 2017. Había como dos posturas, digamos. Una postura más política, que es la postura que se tomó en definitiva, que fue el hecho de decir, bueno, actuemos en forma gradual para llegar a las elecciones del 2017 y ganar con facilidad las elecciones del 2017, y yo lo que creo que ese gradualismo se comió la pasión de transformación. Y se comió los primeros 2 años de gobierno, que son los años fundamentales en donde un gobierno electo, con un presidente electo a la cabeza, pone en funcionamiento el capital político que le dio el pueblo en las urnas y transforma. Eso es una. Y cuando entró la agenda del aborto en el 2018, que era una agenda que no estaba en los planes de campaña, que contradecía lo que el mismo candidato a presidente Mauricio Macri había establecido y había dicho en el Congreso Eucarístico en Tucumán, de defensa de la vida en el momento de la concepción, a mí me marcó un divorcio, un nivel de debate interno que ya era público, con lo cual uno lo que tiene que hacer es correrse y hacer otra cosa. ¿Y cuándo se manifiesta eso específicamente? En un año electoral, además, porque uno tiene que, como funcionario, tiene que decir si va a apoyar o no, y si está de acuerdo o no con la gestión del gobierno en el cual está. Y yo tuve la opción de decir, y tomé la opción de decir, me voy de la vicepresidencia de Banco Nación, lo fui, lo saludé al presidente, saludé a todos los funcionarios, me fui y empecé de nuevo, y acá estoy. ¿Cuánto
de posibilidad de creer, teniendo en cuenta por lo menos lo que dicen las encuestas, los distintos relevamientos, sondeos, que hay una polarización muy marcada entre los dos principales frentes, entre el kirchnerismo y el macrismo? ¿Cuántas posibilidades tienen espacios como ustedes para la captación del voto en estas elecciones? Sí, yo creo que la polarización está vendida es un sistema mediático, es un sistema de consultores que pagan los dos polarizados, ¿no? En general. A nosotros hay encuestas que ni nos nombran. Hay encuestas telefónicas, yo tengo levantados en mi Twitter, por ejemplo, casos de encuesta telefónica que ni siquiera nombran la opción, con lo cual es muy difícil que te midan. Ahora, nuestras mediciones vienen creciendo en forma sistemática. Yo, además, lo que veo, que esta polarización que nos venden ocupa teóricamente, en el caso de los consultores más militantes de los dos lados, un 60% de la población, 65% de la población como mucho. Hay un 35 y un 40% de la población que es más grande casi que los dos espacios que teóricamente están polarizados, que todavía no tienen una expresión política y están buscando un espacio político, y nosotros somos una de las propuestas políticas. Y creo que somos la propuesta política más sustentable, más capilar a nivel nacional por nuestra base constitutiva, que son las parroquias, que son las iglesias evangélicas, que son las personas de las Fuerzas Armadas, que son el sector celeste que está distribuido a lo largo de todo el país. Por eso creo que somos la propuesta electoral alternativa, somos la tercera fuerza que hoy empieza a crecer a partir de las PASO. ¿Usted cree que los españoles van a ser un gran protagonista de estas elecciones al momento de emitir el voto? El verde y el celeste, por ejemplo. No sé si los pañuelos como forma de manifestación, yo creo que las conciencias van a ser una enorme fuerza electoral que nosotros vamos a movilizar y que hoy estamos movilizando. Las conciencias de las personas, una sociedad que no es capaz de defender al ser más inocente, es muy difícil que pueda defender un anciano. Las sociedades que tratan mal a sus chicos, los chicos terminan tratando mal a los abuelos, es el ciclo de la vida. ¿Usted cree que...? Pero, perdón, Cintia, ¿querés agregar algo? Sí. No, bueno, es que nosotros justamente algo que promovemos es volver a los valores que los argentinos tienen en su mayoría. Las familias buscan trabajo, las familias quieren levantarse a la mañana y tener un objetivo y estar juntos construyendo un futuro mejor. Entonces, nosotros sabemos que desde ese lugar estamos con una propuesta totalmente distinta. Y sabemos que vamos a hacer una sorpresa, porque como Juanjo decía, no nos están midiendo, pero estamos viendo cómo la gente en las redes sociales, no tenemos recursos nosotros, pero tenemos una identidad muy fuerte. Los otros partidos políticos no tienen identidad, no sabemos muy bien qué es lo que representan, son más bien fórmulas electorales, que no les está funcionando tan bien, de hecho. Y nosotros vamos a ir creciendo, por eso digo, vamos a hacer una sorpresa en las PASO y de ahí, a partir de ahí, bueno, un poco como mencionaba, ¿no? El efecto granata, a partir de ahí, en octubre, va a ser una sorpresa. ¿Usted piensa, Cintia, que sacando una buena cantidad de votos pueden influenciar en los efectos de los proyectos pro vida el año que viene? Totalmente, totalmente. Por eso, porque, a ver, el voto hacia nosotros va de nuevo a visibilizar y a empoderar políticamente la agenda a favor de la vida y la familia. Entonces, eso es lo que nuestro votante tiene que entender. Entonces, no comprar esta idea de polarización o de miedo, sino decir, votar a conciencia, pero no solamente porque cree que esto es importante, sino porque en el momento de votar es cuando vos le estás hablando a la sociedad y diciendo cuáles son tus prioridades. Entonces, vas a ver que este mensaje, digamos, estamos seguros que este mensaje va a llegar correctamente y que nos van a apoyar. Y por supuesto que cuando vos sacás votos hay un costo político, que los políticos hasta ahora no se quisieron hacer cargo, pero cuando vean la cantidad de votos que nosotros vamos a tener, por supuesto que va a haber un viraje y ese es uno de nuestros objetivos. Si bien no han formalizado Alianza Córdoba... ¿Te puedo cerrar un tema? El 11 de agosto, a pesar de que nos van a robar boletas, a pesar de todas las órdenes que ya bajaron en los dos frentes, el 11 de agosto ni se decide la vuelta al pasado, ni se decide el cambio, no se decide nada. El pueblo se va a expresar. Es una encuesta millonaria que pagamos los argentinos. Sí, una encuesta millonaria, la encuesta más cara que vamos a pagar los argentinos. Pero eso es, y ahí es donde se va a ver el enorme espacio de argentinos que van a votar. Las dos fórmulas, y para cerrarte lo que vos decías, estamos viendo los argentinos cosas que todavía no nos damos cuenta que estamos viendo.
La fórmula Fernández-Fernández es una Scania empujando un Fiat 600. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto banca el Fiat 600 con el Scania atrás? 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Bueno, lleguemos a octubre, vamos a ver cómo llega. La fórmula Macri-Pichetto. Pichetto fue el arquitecto, el ingeniero de 12 años de legislación kirchnerista. La impunidad de Cristina viene de la mano de Pichetto en el Senado. El pacto con Irán viene de la mano con Pichetto. El pacto con China por 3.000 millones de swap con la base china es un acuerdo de Pichetto. Toda la legislación kirchnerista la hizo Pichetto. Y la impunidad de Pichetto y la impunidad de Cristina se paga con Pichetto con una candidatura a vicepresidente. Eso es lo que estamos viendo los argentinos, digamos. Todavía no nos damos cuenta. Perdón, disculpan. Sí, le preguntaba, digo, si bien acá no han formalizado alianza en Córdoba, pero van a contar con el respaldo, por lo menos supongo yo, para fiscalización con el sector de García del Orrio, con Encuentro Vecinal, ¿puede ser, sí? Sí, estamos muy unidos con Encuentro Vecinal y estamos muy vinculados y obviamente que estamos trabajando juntos y creo que va a ser una fuerza enorme, pero no solamente de fiscalización, sino de apoyo, de difusión. Para nosotros son aliados naturales acá en Córdoba. Sí, de hecho, bueno, son listas complementarias, ¿no? Porque nosotros vamos como candidato a presidente y vice, y Encuentro Vecinal tiene la lista de diputados nacionales, encabezado por el doctor Rodrigo Agrelo, y también está Gerardo Grosso, o sea, gente que conocemos, con la cual hemos trabajado ya el territorio, así que creo que de una manera natural, quienes van a votar con esta convicción de estar a favor de la vida y de la familia, van a juntar las dos boletas y de nuevo va a ser una nueva sorpresa acá en Córdoba también. Bueno. ¿No les parece que el tema pro vida es un tema que excluye a otra gente? ¿Cuál es la propuesta de gobernabilidad que trae el NOS para los argentinos? Al contrario, yo creo que la tarea que nosotros tenemos que hacer, en principio creo que esta fórmula es estratégica en el término de valores, en el término pro vida para la Argentina, es un primer paso inicial. Y es estratégica porque es la primera vez que cristianos evangélicos y católicos se ponen a trabajar juntos. Y encuentran cuáles son los puntos de encuentro, que tenemos millones de puntos, tenemos a Dios en el medio, digamos. ¿Qué otro punto de encuentro más grande necesitamos? ¿Tenemos diferencias? Sí, tenemos diferencias en línea, conceptuales, metodológicas, tenemos un montón de lenguaje, tenemos un montón de diferencias. Ahora, Dios está en el medio de esto. Esta fórmula, siempre le digo a Cintia, la armó Dios. Cintia era la primera diputada en la provincia de Buenos Aires. Y luego iba a ser candidato a presidente con otro candidato a vicepresidente. Y un día un juez nos volteó la lista un sábado a la tarde en la provincia de Buenos Aires y dijimos, ¿qué hacemos? Y Cintia vino la lista. No teníamos previsto, no lo habíamos armado así. Con lo cual lo que digo es, nosotros, el trabajo nuestro no es decir nosotros somos perfectos, somos los mejores, somos los que tenemos la verdad, porque tenemos la verdad de Dios relevada. Lo que tenemos que decirle a la sociedad, lo que tenemos que decir a las personas que hoy sostienen una postura sobre el aborto que nosotros no compartimos es nuestros valores pueden hacer una sociedad mucho mejor. Ese es el trabajo nuestro. Económicamente, la gobernabilidad no solamente pasa por el tema provida, es lo que decía. Hay gente que piensa que los provida son fanáticos y como hay un sector bastante influyente, de pañuelos verdes, por ejemplo, que sostienen la libertad de acción. ¿Cuál es la actividad que va a llevar el gobierno para que aquellos que no saben y no están muy convencidos de el otro segmento, porque no vamos a comer pañuelo celeste, el país está casi fundido, o al menos es lo que parece que estuviese fundido. ¿Cómo va a trabajar el NOS para llevar adelante un país que hay que levantarlo de bancarrota, no solamente de lo social y de lo emocional y de lo espiritual, como lo que está matando a un bebé, sino desde lo económico? ¿Cómo va a levantar, cómo se va a refundar la Argentina laburante? ¿Qué propuesta tiene el NOS? Lo primero que yo te digo es que todas las propuestas que usted quieran, que ni siquiera te dicen cómo lo van a hacer, son los que nos trajeron hasta acá. Ese es el primer punto, que no me parece menor, digamos, ¿no? Porque hoy las dos fuerzas mayoritarias a vos te plantean una política de impedir, no de pedir. Es decir, decime cómo lo vas a hacer, no, te dicen no. Si vos no querés que vaya ella, vos también a mí. Y el otro te dice, no, si vos no querés que vaya él, vos también a mí. Dentro de ese modelo de impedir, a los únicos que nos preguntan cómo lo vamos a hacer son a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nos sentamos con ustedes y dicen, a ver, preguntame, creo que querés saber. Los otros no se sientan con. Cuando se sientan con un periodista, Alberto Fernández lo que hace es pelearse, porque no puede sostener 12 años de kirchnerismo. Lo que digo es, ¿sabes lo que nosotros vamos a hacer? Volver a la fórmula de nuestros abuelos. Trabajar, producir y exportar. Esta es la fórmula de la Argentina.
En el año 2050 el mundo espera que Argentina tenga la capacidad de alimentar 10.000 millones de habitantes que va a tener el planeta con proteína animal. Que Argentina tiene los 3 elementos básicos de la proteína animal: agua, suelo y energía accesible y barata. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos ha planteado la clase dirigente en las últimas 4 o 5 décadas? Un modelo de un costo político y un costo administrativo que es insostenible. Perdón, De hecho, es un collar que es más grande que el perro. Entonces, Argentina tiene que ir a un diseño de un Estado eficaz como era el Estado de nuestros abuelos, que les salía a nuestros viejos el 25%, no el 52% como nos sale ahora, un Estado que no sirve para nada, que es un cachivache, que está desinvertido. La Argentina tiene un Estado, los fierros del Estado están totalmente desinvertidos y la administración pública sobrepagada y sobrevalorada. Entonces, esa ecuación hay que manejarla, hay que bajar los impuestos, hay que hacer que la Argentina sea productiva, hay que bajar los impuestos al trabajo, y eso lo que va a generar es inversión, y lo que va a generar es desarrollo, y lo que va a generar es trabajo. La única forma que tienen el 35% de nuestros compatriotas que están debajo de la línea de pobreza es generar trabajo. No hay subsidio, el subsidio es la terapia intensiva del sistema. Hace 25 años que estamos en terapia intensiva. Cuando yo estuve 2 meses en terapia intensiva, y casi salí que no servía para nada. Cuando vos pasás demasiado tiempo en terapia intensiva, ¿sabes lo que le pasa al resto del cuerpo? Se atrofia. La Argentina está atrofiada. Es una sociedad cada vez más chica, un Estado cada vez más grande, que lo que es, estamos atrofiados. Perdón, si te interrumpo. no, lo que quería decir son 2 cosas. Mencionabas que el país está casi quebrado, digamos, económicamente. Entonces, algunos fueron los que nos llevaron a la crisis. Los otros fueron los que no nos supieron sacar de la crisis. O sea, porque los niveles de pobreza, los de desempleo, no se resolvieron. De hecho, tampoco la corrupción se llegó a ir a fondo. Así que la verdad es que si vos me decís, vamos a seguir con estos 2 modelos o con alguno de estos 2 modelos, y no, nosotros vamos por algo distinto. Eso por un lado. Y por otro lado, lamentablemente en la Argentina lo que hemos visto son estos movimientos pendulares que tienen un costo de oportunidad tan alto. Y no hemos visto en los últimos 30 años, un modelo de mediano y largo plazo, como tienen muchos de nuestros países vecinos, y en donde, por ejemplo, Chile, o sea, más allá de los distintos gobiernos, se ha mantenido una política, sobre todo económica, de mediano y largo plazo, y hoy Chile es competitiva y da trabajo, mucho más que lo que puede ser la Argentina. Entonces, la verdad es que siempre estos debates de grieta, de que vamos de un lugar al otro, nos lleva a no tener un modelo verdaderamente de largo plazo. Y cuando hablamos justamente de inversiones y cuando hablamos de trabajo, necesitamos, para que un empresario invierta, necesita tener, por supuesto, las reglas de juego claras, pero por otro lado tener un escenario también de tranquilidad para el largo plazo. Hay industrias que por supuesto se pueden desarrollar en pocos meses, pero hay otras industrias que tienen que saber que no importan los gobiernos y cómo. Entonces, volviendo al tema, esto nos lleva de nuevo al tema de los valores. Tenemos que volver a instalar una cultura del trabajo, una cultura de la transparencia, de la honestidad, para que este camino se inicie. Así que bueno, tenemos plena confianza de que nuestra propuesta se va a entender y nos van a acompañar. Argentina perdió su proyecto de nación. Y Argentina necesita un presidente, una fórmula presidencial que tenga la capacidad de proponerle a la población un proyecto de nación. ¿Qué es un proyecto de nación? El proyecto de nación es un programa, como decía Cintia, es un plan ordenado de orden público a 15, 20, 30 años que sea capaz de ordenar un territorio con una visión geopolítica, con una visión geoestratégica, con sus recursos, con la población, con la administración de recursos, con su logística interna, con su proyección internacional. Esto es un proyecto de nación. ¿Por qué? Vos mirá el mapa de Sudamérica, rápidamente hoy, así de memoria, hacé memoria y decime cuáles son los dos o tres países en Latinoamérica hoy que vos ves a simple vista que tienen un proyecto de nación y cuáles no. Y vos solo te vas a dar cuenta. Los países que no tienen un proyecto de nación crecen como una persona que crece en forma desproporcionada, que le crece una pierna más larga que la otra, un pie más largo que el otro. Entonces, un proyecto de nación es un sistema armónico, un plan armónico a largo plazo de desarrollo integral de toda la potencialidad de una nación, en su territorio, en sus recursos, en su logística, todo. Argentina perdió todo. Argentina hoy propone, los gobiernos nos proponen un pacto, apertura de mercado, con el mercado común europeo, y Argentina no tiene una matriz exportadora.
O sea, sin nosotros tener una matriz exportadora, nos abrimos al mundo para que nos entre un producto barato. Es de loco lo que están haciendo. Nuestros abuelos hubieran tenido la oportunidad de entrar a los mercados que hoy se están abriendo, hubieran quintuplicado la riqueza argentina. ¿Por qué? Porque tiene una matriz exportadora. Funcionaban los ferrocarriles a 70, 80 kilómetros por hora. Llevaban el grano, el trigo y la carne, y la carne llegaba a tiempo en el frigorífico y se exportaba. Este era el modelo de la producción de la Argentina. Lo destruyeron todo. Destruyeron los ferrocarriles, destruyeron las rutas, destruyeron los puentes, destruyeron los puertos. Uno va a los puertos, hemos estado recorriendo el puerto de Bahía Blanca, y lo que ves es destrucción, ves el capital que generaron nuestros abuelos, absolutamente desinvertido, abandonado y con el pasto creciendo. Continuando con el aspecto económico, ¿qué va a pasar con el FMI y la deuda que Argentina tiene con este organismo, impulsada por supuesto por el presidente Mauricio Macri? Yo lo que creo es que los países serios honran sus deudas. Que no quiere decir que no haya un análisis después de las deudas, son dos temas totalmente separados. Lo que sí me parece es que el Fondo Monetario tiene distintas líneas de crédito. Nosotros tomamos la línea salvavidas siempre, que es la línea stand-by. ¿Qué es el stand-by en castellano? Es cuando estás con el agua arriba de la nariz, que te tienen un salvavidas para que puedas respirar. Esto es. Nosotros tenemos que, me parece que tenemos que pasar la línea de crédito stand-by a otras modalidades crediticias que tienen plazos medianos a las mismas tasas para que sea más fácil la liquidación de la deuda, porque si nosotros seguimos en esta línea stand-by, yo te digo cómo se soluciona. El año que viene se va a pagar parte, el otro año se va a pagar parte, y lo que va a hacer la política, ¿qué es? Volver a pedir plata. Entonces, lo primero que hay que hacer para analizar el pago de cualquier deuda es una ley en la Argentina que prohíba a los políticos tomar deuda. Ni municipal, ni provincial, ni nacional. Basta de tomar deuda. Argentina tiene que ordenar sus recursos desde la propia capacidad de producción y desde el desarrollo de su capacidad productiva. Hoy en Argentina, ¿por qué no hay crédito? No hay crédito porque lo toman los gobiernos. La tasa es 58%. Te están tomando las LELIQ. Hoy ampliaron la capacidad, hoy el diario de hoy está, la capacidad le bajaron 3 puntos en caja a los bancos para que puedan calzar las LELIQ y esa plata no se vaya al dólar. Lo único que estamos viendo en la terapia intensiva es que no aumente el dólar. Todo el resto con un 58% vos no podés producir un tapón de plástico. No se lo vendés a nadie. Es una locura lo que estamos haciendo. Fíjate vos, te abren el mercado, te pretenden abrirte el mercado común europeo con un 52% de tasa impositiva acá. O sea, ¿qué dice un tipo de una pyme del Gran Córdoba? Cuando ve y dice, a ver, los productos de Europa fabricados en Bélgica van a entrar acá sin impuestos y yo sigo con una tasa impositiva del 52% de mis ingresos. No invierte un peso. Bueno, nada, eso es un poco. ¿Qué van a hacer con la plata que llegó de las multinacionales y de otros gobiernos con respecto a generar espacios y darle a la LGBT, al colectivo LGBT, esta instalación del género, de la ideología de género o de la perspectiva de género, para usar sus palabras? ¿Cómo se van a manejar con esto? Que en realidad es lo que viene moviendo todo esto de los desvalores, ¿no? El Senado aprobó media sanción, sin consultas y demás, algo realmente extraño, que la ley de educación no hable de feminismos ni de masculinidades, porque son la base de la violencia. O sea, papá, mamá van a ser palabras prohibidas, papá y mamá. Pero todo esto se financia. Dinero que ya llegó y dinero que va a seguir entrando. ¿Cómo se va a manejar el NOS con esto si llega a ocupar yo le hago una introducción y que a Cintia, Cintia tiene una visión muy linda de eso. Muy linda porque es muy integral. Que yo la comparto absolutamente, la primera vez que lo conversamos. Nosotros creemos que hay que transformar la perspectiva de género en una perspectiva de familia. Lo que debe atravesar la normativa argentina es una perspectiva de familia, no una perspectiva de género. Que es una perspectiva además totalitaria, digamos, porque viene de un modelo perceptivo absolutamente totalitario. Pero lo dejo a Cintia que lo desarrolle, porque son los temas que le gustan más. No, mira, en primer lugar, toda la población LGBT nos parece
natural que, digamos, que cada uno puede ejercer en libertad las decisiones que quieran, eso por un lado. Ahora, que el Estado, a través de, por ejemplo, la ESI, la educación sexual integral, te incluya en la educación de nuestros hijos una ideología de género, por supuesto, a eso nos oponemos. Después, vos estabas mencionando el tema de la presión de los lobbies, ¿no?, LGBT, y en realidad lo que nosotros decimos es cuáles son las soluciones. O sea, si no quieren incluir cupos, por ejemplo, o esta mirada no discriminatoria, yo digo, nosotros no tenemos que discriminar, pero no discriminemos a nadie. Hoy en día, ¿quién está hablando de discapacidad? ¿Quién está hablando de niñez? Claro, lo que pasa es que mencionabas el tema de los lobbies. No hay lobbies no hay recursos para toda la población. Se acaba de invertir, perdón que te corte, Cintia, 5.500 millones de pesos en un programa inclusivo de noticias de género. Mira, volviendo al tema de la discapacidad, vos sabés que el 10% de la población argentina convive con la discapacidad, o porque la persona discapacitada o por los familiares. El 10%. Hoy en día no hay políticas públicas, digamos, en serio, fuertes, con respecto a la inclusión de ese sector. Pero vuelvo al tema de la niñez. O sea, la niñez tampoco hay lobbies para la niñez, y la verdad es que es un sector totalmente relegado. Y entonces, nuestra perspectiva no va a ser desde una ideología de género, sino desde una perspectiva de familia. Y creemos que eso tiene que ser una política transversal en todas las políticas públicas, con esa mirada, entendiendo que la familia es la unidad, digamos, que sostiene y que previene, digamos, tantos males. Por ejemplo, la drogadicción, la tendencia a las adicciones de la juventud, una adolescencia que está muy sola. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo de políticas públicas con esta idea de perspectiva de familia. Planes de vivienda. Vos sabés que hay planes de vivienda en el conurbano, por ejemplo, que hacen las casitas precarias y en el medio un centro comunitario. Las casas no tienen cocina. ¿Por qué? Porque igual está el centro comunitario, entonces es más barato construir así. ¿Cómo vas a pensar que una familia se puede contener y sostener en una casa que no tiene una cocina? Digo. O por ejemplo, para nosotros... Y porque la comida la conciben un evento que es absolutamente familiar. Claro. Una o dos comidoras que fueran, y la comida de la noche se concibe como un acto comunitario y no como un acto familiar. Sí. O por ejemplo, o sea, por eso lo que te digo es que nosotros vamos a tener también soluciones, o esta idea de perspectiva de familia te trae soluciones a otras problemáticas. Por ejemplo, hablamos un tema que no se ha mencionado, el otro sector que verdaderamente está olvidado son los adultos mayores. Y los adultos mayores, claro, uno habla, ¿no?, de las jubilaciones, y las jubilaciones no alcanzan, y muchas veces se habla de aumento de las jubilaciones, aumento sobre lo poco también es mínimo, no alcanza tampoco. Entonces, pero el adulto mayor no solamente vive de la jubilación mínima que recibe, sino que necesita de una contención emocional, y muchas veces eso previene un montón de, digamos, de problemas que al Estado le cuestan mucho. Entonces, desde una perspectiva de familia, nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a promover? Que haya una reducción del impuesto a las ganancias de las familias que se hacen cargo de sus adultos mayores. Entonces, le sirve a las familias, al anciano, imagínate, estar contenido en una casa. Los chiquitos, que muchas veces están solos, porque los padres salen a trabajar y están solos, con el problema de la calle y del acceso justamente a las adicciones. Bueno, de repente está el abuelito, la abuelita en la casa. O sea, volvemos a un sistema que es pensar en algo que no solamente tiene que ver con recursos, tiene que ver con una mirada distinta desde un gobierno que en estos momentos, justamente como vos empezaste toda esta pregunta, hoy en día se está mirando todo a través de la ideología de género, y mirá qué lejos que estamos. Vos fíjate que este modelo políticamente correcto, ¿no?, de esta nueva religión oficial, digamos, que es el progresismo, que ha destruido la cabeza argentina en muchísimos aspectos. El Estado es el primero que no cumple las normas del 5% de inclusión en la nómina, por ejemplo, de personal, claro, de discapacitados. Entonces,
busca con una ley salir para arriba normativamente, con una ley hacer políticamente correcto la inclusión de una perspectiva de género cuando ni siquiera es capaz de contratar gente con discapacidad. Además, está obligado a hacerlo por ley, no lo cumplen. ¿Qué opinan acerca del servicio social comunitario que ha creado la ministra Bullrich? ¿Y cómo es? Servicio, no es militar, es servicio cívico social. ¿Y qué se podría hacer con toda la juventud que no está estudiando, no está trabajando, no tiene perspectiva de nada? ¿Qué se podría llegar a hacer? La propuesta del gobierno es un típico mamarracho electoral, no es otra cosa. Estar 4 años en un gobierno para el día de las elecciones, acordarte que la gendarmería puede inculcar valores a menores durante 4 horas por semana a 1.200 chicos es como muy poco. A mí me parece que la gendarmería la trajiste desde el límite con Bolivia, la trajiste al conurbano, la pusiste a cuidar la ruta de la provincia de Buenos Aires y ahora decide educar 1.200 menores por año, 4 horas por semana en valores. Eso no es un programa. Nosotros lo que estamos proponiendo es, en muchos casos, para los jóvenes, alrededor de 40.000, 50.000 jóvenes por año, entre 18 y 23 años, que ni estudian ni trabajan, transformar el plan, el subsidio que hoy están cobrando a través de un servicio militar voluntario en un salario con integración al sistema de defensa, aprendiendo un oficio, saliendo con un título de un oficio en un poquito más de un año en el servicio, la ampliación del servicio militar voluntario. Eso nos parece que es una propuesta integral para un volumen y para una cantidad de personas que es absolutamente integral. Le das un oficio, después de un año lo integras al sistema de defensa y pasa a formar parte de la reserva. Y yo tampoco lo que creo es que solamente la escuela educa, los sistemas educan, el buen policía educa, el buen cajero de un banco educa, nos educa a todos, digamos. El buen policía en la esquina, el policía de tránsito, los buenos sistemas lo que generan son conductas buenas en los ciudadanos. Así funciona en todo lado del mundo, menos en Argentina, digamos, ¿no? Pero que solamente creemos que tenemos que mandar a los chicos a la escuela para educarlos. Entonces lo que digo es, me parece que el Estado tiene una capacidad remanente hoy en día de instalar valores, de educar gente, de sacar gente del conurbano y llevarla al sur, llevarlo a otros territorios de la Argentina que están absolutamente despoblados. Hoy pasa, por ejemplo, con los voluntarios del servicio militar voluntario, cuando terminan su tiempo de voluntariado, en las empresas en el sur se los llevan en 2 minutos y medio, porque son educados, son disciplinados, han aprendido trabajo en equipo, son capaces de integrarse a un sistema de trabajo y hace falta mano de obra y se incorporan muy rápidamente. Entonces creo que hay muchas herramientas en el Estado que no es 4 horas a la semana, 1.200 chicos por año, con la gendarmería que la tenés que tener en la frontera, pudiéndolo hacer otra cosa más de la que ya la pones a hacer. Perdón, Cintia, no sé si querías agregar. No, ya está, contestaste perfectamente. Una última pregunta quería hacerle. ¿Usted cree que exclusivamente el problema que tiene Argentina es un problema de valores? Es principalmente un tema de valores. Los valores, cuando vos estás discutiendo, en cualquier organización, una empresa, vos cuando decís, la rentabilidad es más importante que la inversión, lo que estás discutiendo son 2 valores distintos. En la sociedad, cuando estás diciendo esto es más importante que esto, lo que estás discutiendo es valores. Los valores es poner en una fila cuánto vale cada cosa. Los valores nunca vienen en balón, siempre vienen en escala. Hay una escala ahí, vos en tu vida hay cosas que las priorizás en término número 1 y cosas 50. A lo mejor yo, lo que vos valorás como 50, lo tengo primero. Ahora a nivel social, esos valores están expresados en la ley. No son absolutamente subjetivos esos valores. Las leyes fundamentales están expresadas en términos de valores. Cuando el preámbulo de la Constitución habla que no fue reformado, a no ser que si fue reformado no me enteré, cuando habla que en el centro de la concepción del sistema legal argentino, la inspiración de Dios como fuente de razón y justicia, es un valor que es legal, no es subjetivo, no es si yo quiero o no quiero, si no te gusta y está perfecto, puede no gustarte, andé a cambiar la ley, andé a cambiar con la Constitución, tiene un mecanismo para cambiarlo. Entonces, cuando nosotros decimos volver a los valores fundacionales, son esos valores, están ahí escritos, no es que los inventamos nosotros, no es que un día nos juntamos con 7 un sábado a la mañana y hicimos una lista de valores, son los valores que están expresados en la ley. Toda la legislación argentina está atravesada por esa Constitución, por esa noción del preámbulo de la Constitución.
cosa que no pasa, por ejemplo, hoy con la ILE. Cuando alguien dice ILE, interrupción legal del embarazo en una provincia, ¿o cómo te suena eso? Es como un mecanismo que decís, bueno, es una herramienta legal para usar. No es una interrupción, porque nunca más vuelve a activarse. Segundo, no es legal, porque es ilegal, está en contra de la Constitución que preserva la vida del momento de la concepción a través de la Carta de los Derechos del Niño, digamos que tiene rango constitucional. Con lo cual, digamos, lo que decimos es, cuando decimos volver a los valores fundacionales, es volver a esos valores que están escritos. Y el tema de corrupción, un tema que mucha gente, y en este momento los medios como que lo han dejado, digamos, de lado, ¿no? Los grandes medios. El tema de la ley de extinción de dominio, que bueno, que estamos viendo que falta un montón de dinero al país, que se han robado o que se ha malgastado. ¿Ustedes piensan que se puede llegar a recuperar ese dinero? ¿Se puede promover una ley de extinción de dominio retroactiva a 20 años como se había pensado en un primer momento? ¿Es factible eso, hacerlo ahora, dentro de unos años? Sí, Pregúntenle a Pichetto. Fue uno lo que dijo, no, es una locura cómo es una ley retroactiva. Hay 2.500 presos en el tema de derechos humanos por leyes retroactivas. No puedes hacer una ley retroactiva por la extinción de dominio. Eso es, yo me había olvidado, eso es una Pichetto ley clarísima. Ahora, lo que digo es, por supuesto que se puede hacer. Si hay un acuerdo de la clase política, si hay un acuerdo para generar un modelo de esa naturaleza, hay que hacerlo. Y hay que ir a recuperar la plata que nos robaron, si se llevaron mal un PBI. Unos se lo llevaron y los otros no dijeron nada. A ver, cuando ustedes son periodistas, a ustedes no se les escapan determinadas cosas. A nosotros se pueden escapar como ciudadanos o como ciudadanos en la política, pero ustedes no. Cuando ustedes ven las dos, el sistema de las causas que hoy tiene el kirchnerismo, que tiene más de 80 procesados, con lo cual la candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está a la cabeza de los procesamientos, ahí las causas están basadas en dos grandes investigaciones: la ruta al dinero y los cuadernos. No la hizo ni la AFI, ni el Ministerio de Seguridad, ni los jueces, lo hicieron dos periodistas, o dos equipos de periodistas. O sea, acá las causas de la corrupción avanzaron por investigación periodística, no avanzaron por investigación de la justicia, ni avanzaron por denuncia de funcionarios, ni avanzaron por el Poder Ejecutivo, ni avanzaron por el Poder Legislativo, avanzaron por investigaciones de periodistas. Entonces digo, acá hay un camino para hacer en términos de investigación de la corrupción. La investigación de la corrupción no es solamente un sistema de vindicta pública o de vindicta social. El modelo de investigación de la corrupción es, primero, cómo era el mecanismo, después cuánta plata falta y se llevaron para que la devuelvan, y tercero, es un modelo de justicia para que no se vuelva a repetir. Ese es el sentido de la justicia. El sentido de la justicia es que no se vuelva a repetir el hecho. Ahora, si no hay avance, no puede ser Cristina candidata a vicepresidente. No puede ser Cristina candidata. En cualquier país normal, Cristina no podría ser candidata en Brasil. No te digo en Suiza. En Brasil, Lula terminó preso. Y Lula está preso. Y cada vez que se queja y dice, yo quiero ser candidato, dice, no señor, usted está preso. Cumple la condena. Sí, y yo quisiera agregar que justamente los argentinos no nos tenemos que resignar, porque vos mencionabas los políticos deciden esto, los políticos no dejan que una ley de extinción de dominio vaya para adelante. Y a los políticos los elegimos nosotros. Sí, claro. Entonces, si nosotros en el momento de votar no votamos con convicción, de decir, no quiero más de esta política, hay que hacerlo, nos tenemos que animar. Y de ahí, o sea, porque hay otras cosas que nosotros también proponemos. Porque, por ejemplo, mencionaba recién lo de Lula, pero mencionemos también a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, ¿por qué no fue votada? Porque en Brasil no tienen lista sábana. En Brasil la gente tiene la libertad de poder elegir directamente a sus candidatos. Y yo le pregunto, este gobierno durante 4 años, tan moderno, no quiso instalar el voto electrónico, no pudo instalar la boleta única. Entonces, hay una clase política que nos está jugando en contra de nuestras libertades como ciudadanos, porque les aseguro que la libertad sería nosotros ver unas hermosas fotitos de muchos candidatos y vos con el dedito tan simple como esto elegís a quien querés y no a quien te quieren imponer en una lista sábana en donde se esconde muchísima corrupción. Dilma Rousseff no la pudieron esconder
porque la veían y no la votaron. Y por eso ella no entró, a pesar de que había otros candidatos en sus listas. Entonces, me parece que, reitero, los políticos, esta clase política, no llega porque sí, llega porque los argentinos en algún momento los votan. Y justo ahora estamos en ese momento. Así que me parece que es el momento de tomar esa conciencia y decir, vamos y vamos justo por los valores. Y nosotros, con este tema del Frente Nos, tenemos propuestas para todos, pero también va a haber una reforma política, para volver a empoderar a los argentinos y que nos sintamos más, que tomamos las riendas, en donde lo que buscamos nosotros son representantes y no que ellos sean los dueños del poder. ¿Y se puede impulsar un cambio, hacer una reforma política que nos permita a los ciudadanos elegir inclusive a nivel de concejales, por ejemplo, por barrio, por ciudad? A ver, uno desde la política justamente puede impulsar distintos sistemas, pero si hay vocación. Y volvemos al punto que mencionó Juanjo. Esto tiene que ver con valores. Esto tiene que ver con valores, o sea, si hay una decisión política de devolverle a los ciudadanos la libertad, eso es un valor. Ahora, es un valor que tiene un costo político si vos te tenés que esconder detrás de listas sábanas o detrás de un sistema político. Para nosotros los partidos chicos, y por eso quizás nos está costando, no nos está costando porque la gente nos está acompañando, pero para un partido chico, el costo que tiene, las elecciones, la fiscalización, y no solamente la fiscalización porque tenés que llenar 36.000 mesas, digamos, fiscales de controlar un voto que hoy en día con un voto electrónico y con un sistema justamente de boleta única no necesitarías toda esa movilización. Eso por un lado, pero aparte los partidos políticos se encargaron de pagarle a esos fiscales a lo largo de la historia de los últimos años. Entonces, a los partidos chicos, ¿qué nos toca? No solamente encontrar esos 36.000 fiscales, sino que aparte, o sea, no les podemos pagar. Entonces, volviendo al tema de los valores, hay decisiones políticas que hay que tomar. Y nosotros tenemos muy en claro que lo que queremos es devolverle la libertad a las personas, la libertad al ciudadano. Pensando en eso. Porque hay veces que los argentinos nos conformamos con poco. La integridad, la honestidad o la transparencia no es solamente no robar tu PDI. Eso es básico. No robar es un acto moral, solamente, digamos. Lo que creo es que la integridad en la política y la transparencia también está en la gestión de un montón de cosas. ¿Sabes cuánto es nuestro presupuesto de campaña? 4.250.000 pesos, que son más o menos, ponerle el cambio de hoy, más o menos $100.000, que nos van a depositar la semana que viene en la justicia electoral, si Dios quiere. Yo pregunto, eso es para todos los partidos, más el porcentual de los últimos votos. Yo lo que les pido a los periodistas es que se fijen en la justicia electoral cuánto tienen en términos de campaña depositados cada frente y cada partido. Eso ustedes lo tienen que saber. ¿Saben por qué? Porque ustedes recorren Buenos Aires por la General Paz y después entran por el Bajo, por el Suelo o por cualquiera de las autopistas, ven los carteles y carteles y carteles y carteles del gobierno. ¿Qué está esto? ¿Cómo pagan? Esa es la plata. Esa es la plata de pagar. ¿Cuántas mesas son? 38.000 y pico de mesas por 2.000 pesos por un fiscal. ¿Cómo lo pagan los frentes? ¿Con qué plata lo pagan los frentes? Pero por favor, por el amor de Dios, si los ciudadanos tenemos que controlar, los periodistas tienen que estar a la cabeza del control. Ustedes manejan la cosa pública. Fíjense, entren a la página web y fíjense cuánto es la plata que le va a depositar por campaña. ¿De dónde sale el resto de la plata? ¿Donaciones? ¿Quién la dona? ¿Cómo la pone? ¿Cómo viajan en avión los candidatos? Esta noche parte Cintia en micro. ¿Cómo toman? ¿Quién paga los aviones los candidatos y qué les piden después por los aviones que pagan? Por favor, miren lo que pasa. Bueno, perdón, discúlpame. Respecto a las decisiones políticas, si en algún momento se pensó armar un frente nacional pro vida con gente de Amalia Granata de Santa Fe y aquí con gente de Aurelio García Lorre. Sí, bueno, con mucho hemos hecho frente con muchos partidos de pro vida del interior y por una cuestión de tiempo, por una cuestión de vencimientos y de plazos no logramos hacerlo acá en Córdoba ni logramos hacerlo en Santa Fe, pero en Santa Fe... sí, pero estamos, las boletas también están... Hay una lista de Amalia Granata dentro de nuestra... es una de las 10 listas que compite en el Frente Nos en Santa Fe, una de Amalia.
Porque aquí varios candidatos de Encuentro Vecinal llamaron a votar a los diputados de ellos y votarlo a usted para presidente. Por eso le quería preguntar por qué no se formó un frente más unificado. Intentamos hacerlo, el nivel de presión que hemos tenido para cerrar las listas, el nivel de presión política, de lo que pasó con el partido de Esper, es una muestra, un dirigente que tiene un partido, trabaja 5 meses con otro dirigente político y el sábado se muda al gobierno con una foto en el diario, digamos, una cosa, yo no lo he visto nunca en mi vida esto. Lo que hemos visto en los cierres de lista de este año, yo no lo tengo 61 años, no lo vi nunca. Entonces, esto conspiró contra la prolijidad de los cierres y los tiempos electorales y demás, y no logramos cerrar logramos cerrar la alianza con el Frente Vecinal, pero estamos trabajando juntos. Sí, justamente, perdón, quería agregar, es parte también de los valores que nos unen, que tiene que ver con la defensa de la vida y la familia, y en todos los distritos en donde han habido esas coincidencias, ya sabemos que estamos trabajando juntos. Por ejemplo, aquí en Córdoba, lo mencioné antes, la idea es ir con las 2 boletas, son 2 boletas cortas, así que nosotros como candidato a presidente y vice, y Encuentro Vecinal con Rodrigo Agrelo como candidato a diputado, está Gerardo Gross. Claro, exactamente. En Ciudad de Buenos Aires, con el partido, con la Democracia Cristiana, es exactamente lo mismo, y en Santa Fe, exactamente lo mismo. O sea, la gente de Amalia Granata armaron una lista que es parte de la interna dentro de nuestro partido. O sea, para sintetizar, para votarlos a ustedes, digamos, la gente acá en Córdoba tendría que juntar las 2 boletas, la de Encuentro Vecinal más la de ustedes, ¿no? Sí. Perfecto. Nuestra lista va a ser corta, la lista de Cintia como candidata a vice, precandidato a vice y yo como precandidato a gobernador, lista corta, y otra lista corta con presidente. Tuvo datos fallidos, sí. Y la lista de los diputados, precandidatos a diputados nacionales. Esa sería como la lista completa celeste. Okay. Por las 2 vidas. Muy bien. Muchas gracias. Se está entrenando. Pasa que estaba como larga, entonces uno se quedó con algunas preguntas y... Claro. Yo quería preguntarle, conocemos que usted es héroe de guerra, en la guerra de Malvinas, es un héroe condecorado. ¿Qué va a pasar con las Islas Malvinas si usted llegara a ser presidente? ¿Cuál va a ser su gestión al respecto? Yo te agradezco profundamente el concepto, pero yo soy solamente un soldado, héroes son los pueblos. A ver, la solución del diferendo diplomático con Malvinas es una estrategia diplomática. Lo primero que hay que hacer es un acuerdo en la Argentina de cuál va a ser la estrategia. Una de las dificultades que tiene hoy la política argentina para hacer acuerdos de política de Estado, porque hay que desarrollar la estrategia diplomática como una política de Estado, es que no existen los partidos políticos. Los partidos políticos en todo el mundo son los garantes de los acuerdos de gobernabilidad y de los acuerdos de las políticas de Estado. No existen como instituciones. Pero eso es lo primero que hay que hacer. Hay que desarrollar una política de Estado en cuál va a ser el modelo de negociación. Las Malvinas tienen que ver con el futuro desarrollo y futuro potencial de Argentina en el Atlántico Sur y tienen que ver con la protección antártica de Argentina, que es firmante del Pacto Antártico que tiene una escala de resolución, una instancia de resolución en el año 2050. Con lo cual lo que hay que desarrollar es un acuerdo político por una estrategia seria que no nos lleve de los ositos Winnie Pooh y las relaciones carnales al pacto con Irán sin escala, ¿no? Esto es lo que es la Argentina sin rumbo. Un gobierno nos lleva hacia un lugar, otro gobierno nos lleva para otro lugar, otro gobierno nos lleva para otro lugar, otro gobierno abre la frontera sin saber muy bien para qué, ni qué es lo que quiere lograr. Entonces esto es lo que hay que desarrollarlo en términos estratégicos. Imaginemos por un minuto que usted, pasa octubre, agosto y logra, por supuesto, en diciembre llegar a ser presidente, asume en diciembre. ¿Cuál va a ser la primera acción que usted va a realizar? ¿Cuál es la prioridad que usted tiene cuando tome posesión, si es que llega a tomar posesión? ¿Qué es lo que hace el otro día? ¿Cuál es la prioridad del partido, ¿no?, con respecto a la gestión del país? Yo lo hablábamos la mañana con Cintia. Hay dos cosas, siempre está el gobierno de cualquier cosa, son 2 riendas, el corto plazo y el largo plazo. Estoy manejándolo, porque si no, el corto se choca con el largo y el largo, si no, te pone a soñar y te saca del corto. Yo creo que hay que tomar medidas de largo plazo y de corto plazo. La medida de largo plazo, más estratégica, que
yo creo que nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno es el traslado de la capital. Argentina necesita un rediseño estratégico, geopolítico, económico, de poder, político, relacional, comunicacional, que es el traslado de la capital. Así lo hizo Brasil. Brasil se proyectó al mundo diciendo, yo no puedo seguir gobernando del carnaval de Río de Janeiro. Y hizo Brasil y se mudó. Y se paró. ¿Y tiene una ciudad ya pensada? No. Todavía no. Hay, Córdoba. Sarmiento decía que la capital tiene que estar en Río Cuarto, que era el centro del país. 1869. Bueno, la segunda capital de Córdoba. Megalópolis. Ahí lo escriben, tiene que ser Río Cuarto. Nosotros creemos que el centro del país en el año 2050, en el mapa bicontinental de la Argentina, el centro del país está en el límite entre Chubut y Santa Cruz. Ese es el centro de la Argentina. Pero todavía no tenemos el lugar y ni lo voy a decir hasta el momento que no lo promulguemos como ley. Esa es la medida estratégica de largo plazo. Y después, de corto plazo, hay que hacer un montón de cosas. Rediseño del Estado, rediseño del gasto público, rediseño del gasto político. Son las medidas de corto plazo que rápidamente hay que implementar. Pasaje de gasto público a mano de obra privada, hay que hacer un montón de cosas. ¿Cuál va a ser la relación que tenga Argentina de su gestión con respecto al mundo, con los demás países, bueno, estos acuerdos que ha hecho Macri, que ha hecho viajes, que ha conocido a otros dirigentes y que ha tenido charlas? ¿Cuál va a ser la relación de Argentina con el resto del mundo en el ámbito internacional y en las relaciones diplomáticas? Bueno, se lo podemos plantear una diplomática. No, el tema es que mientras estoy en funciones, porque yo me tomé una licencia sin goce de sueldo, no puedo hablar de política exterior, así que te la dejo. Pero imagínate que tengo mucho por decir en mi licencia. Yo creo que Argentina tiene que salir de las fronteras ideológicas que uno y otro bando nos llevan, tiene que salir de alineaciones ideológicas y lo primero que tiene que hacer Argentina para vincularse al mundo es definir su interés nacional. Si vos no tenés definido un interés nacional, es muy difícil que veas por dónde pasan tus canales de relaciones. Hoy el mundo es un mundo donde la globalización dejó de estar de la mano de Estados Unidos, esto se ve mucho en Europa, y la globalización pasó a tener las manos chinas. O sea, la globalización pasó de un canal cultural que era capitalismo y democracia a una potencia de carácter financiero, militar, económico, poblacional, cuyos valores son el capitalismo salvaje y el totalitarismo político. Con lo cual los países, para integrarnos al mundo, lo primero que tenemos que desarrollar es una fuerte identidad nacional. Esto se ve claramente en Europa. Los europeos lo que dicen, yo me quiero integrar a esto, lo que tengo que hacer es mirarme para adentro y a ver qué son. Y esto es los nuevos modelos políticos y las nuevas derechas políticas que surgen en Italia, en España, en Alemania, en Bélgica, en todos lados. Lo que están diciendo es, el mundo global lo que requiere es que nosotros nos identifiquemos. El problema de Argentina es... La última, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, El problema de Argentina es un problema político, es un problema económico o es un problema moral. Es un problema de valores, como nosotros te lo decíamos. El problema de la Argentina no es una encrucijada económica, lo que tenemos hoy es el emergente del problema económico, no es una encrucijada política, no es una encrucijada social, no es una encrucijada productiva, es una encrucijada de valores. Hay que volver a proponerle a la población argentina un proyecto de nación, con los valores fundacionales. ¿Usted es nacionalista? ¿Se considera nacionalista? Yo soy patriota. Yo soy patriota, creo que hay veces que los nacionalismos se enamoran demasiado del Estado, o por ahí la diferencia entre el patriotismo y el nacionalismo ve con odio al otro, el patriotismo ama lo propio. El patriotismo es una gestión de amor, digamos, no de odio a nadie. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.